La licenciada en Psicología, Nayeli Ichel Velázquez Arismendi. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la licenciatura de Psicología con mención honorífica. Cuenta con una especialidad en el desarrollo de talleres largos desde la perspectiva humanista y desarrollo humano. También cuenta con tener facilidad de palabra, comunicación asertiva, perseverancia, colaboración, manejo de conflictos y la toma de decisiones, así como pensamiento creativo. Ha laborado como docente en diversas instituciones, como en la escuela primaria Wenceslao Labra, como psicóloga escolar, en el Jardín de Niños Horacio Corachi como maestra integradora y en el Colegio Mexicano-Americano de Cuernavaca como asistente de dirección. Ha cursado diversos cursos para ser más creativos en la UNAM, en la plataforma Coursera, así como primeros auxilios psicológicos en la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros. Dejo con nosotros a la licenciada Nayeli Ichel. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Gracias a todos. Antes que nada, gracias por el espacio y pues si quieren vamos a comenzar para que la ronda de preguntas sea un poco más extensa. Si tienen alguna duda para que pues la podamos ir resolviendo. Vamos a empezar con una pequeña presentación. No sé si quieran iniciar con la presentación, por favor. Claro que sí, licenciada. Permítanos tantito. Sí, sin problema. Bueno, pues vamos a iniciar. La presentación se llama Inclusión y Diversidad en Espacios Educativos. Como ya me habían presentado, mi nombre es Nayeli Ichel Velázquez Arismendi. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, soy perteneciente a la generación 2002-2005. Durante el tiempo que estuve en la carrera, formé parte del proyecto de desarrollo personal y profesional, PDP, que si algunos de los que están escuchando, ya sea vía Facebook o en la sesión, pues sabrán un poco. Estuve con las maestras Giselle López y María Elena. También me encargué un poco de la realización de talleres de desarrollo humano, acompañamiento y escucha activa a padres de familia. Como ustedes saben, pues afortunadamente nuestra carrera nos permite hacer servicio social dentro de la misma institución. Entonces, bueno, en los últimos años en los cuales yo estuve en la carrera, estuve trabajando, dando y generando talleres largos para la comunidad. De hecho, fueron dos. Fue un taller de autoestima y fue un taller de relaciones interpersonales. Posteriormente, también estuve trabajando en la CUSI, desarrollando talleres para padres de familia de niños con alguna discapacidad. Al finalizar, pues mi etapa académica, se nos ofreció trabajar en un programa que se llama Oportunidades, en donde seleccionaron a varios alumnos para que fueran a dar talleres de salud, alimentación, cuidado a mujeres de bajos recursos en comunidades indígenas. Este fue un proyecto muy ambicioso, se hizo a lo largo de todo el país. Muchos alumnos de diferentes carreras participaron. Fue una experiencia muy enriquecedora. A mí me tocó la fortuna de ir a las comunidades de Nuevo León, y la verdad es que fue un aprendizaje porque pude conocer cómo viven,
cómo se desarrollan las personas y de qué manera nosotros, como en ese momento todavía estudiantes, porque todavía no me titulaba, podía brindar mi apoyo y mi ayuda. Entonces, realmente, pues yo rescato muchas cosas de esa experiencia. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, bueno, ya en mi primer acercamiento al mundo laboral, fungí como maestra. Ay, ¿podrían regresar a a la anterior, por favor? Ah, ok, perfecto. Bueno, ya mi primer acercamiento al mundo laboral, estuve como maestra de preescolar, fui maestra titular de los grupos de primero, segundo y tercer grado en diferentes ciclos escolares. Ahí obviamente me encargué pues de la atención, de la enseñanza de niños más pequeños. También dentro de eso empecé a trabajar en lo que es la evaluación y detección de problemas de aprendizaje y diseño y ajustes curriculares. Con los niños es una experiencia muy enriquecedora. Eh, ¿Podemos regresar a la siguiente todavía, por favor? Ya, muchas gracias. Eh, Posteriormente, digamos que conseguí otro empleo donde fui asistente de dirección. Dentro de esta parte, pues mis actividades eran más enfocadas al apoyo en desarrollo curricular, monitoreo de alumnos, evaluación y seguimiento de alumnos con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, realmente desde que salí de la carrera me enfoqué mucho a la parte de educación, de aprendizaje, de desarrollo curricular, porque era algo que a mí me gustaba mucho hacer. Y bueno, digamos que fueron mis primeros acercamientos a esta parte de lo que vamos a ir mencionando después, que es la inclusión. Podemos ir a la siguiente, ahora sí, por favor. Ok, aquí quiero pues hacer un paréntesis porque aquí justamente en esta palabra se cruza algo importante en mi vida. Yo en el 2011 tuve la fortuna de convertirme en madre y soy mamá de una niña con una discapacidad. Mi hija tiene ahorita 11 años, tiene acondroplasia y a partir de ahí, obviamente, mi enfoque hacia la vida, hacia mi trabajo, cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que pues falta mucho que avanzar en los procesos de inclusión. Cuando a mí me dicen que tengo una niña con discapacidad, pues obviamente yo no sabía lo que implicaba, todos los procesos que yo iba a tener que seguir para que ella realmente tuviera una vida digna de ser vivida. Entonces, por eso hago aquí en esta pregunta de qué es la inclusión. Las definiciones nos hablan de que, pues cuando se habla de inclusión, hay tolerancia, respeto, solidaridad, pero sobre todo aceptación de las personas independientemente de sus condiciones. Y bueno, ¿qué es la inclusión educativa? Es permitir el acceso a procesos educativos con necesidades educativas especiales a través de aulas integradas. Dar atención a sus características e intereses. Esa es como la, digamos, definición global de lo que es la inclusión. En mi caso, pues, a partir de la experiencia me he podido dar cuenta que nos faltan muchas cosas
por trabajar. No sé si ya quieran pasarme a la siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, es cuando yo me hago la pregunta, ¿existe realmente una inclusión educativa? ¿Estamos en este momento, en este país, realmente preparados para recibir a todos los niños con alguna discapacidad, la que sea, o con aprendizajes especiales, los que fueran? ¿Por qué lo digo? Porque pues yo, siendo psicóloga, me topé con pared al momento de querer integrar a mi hija realmente a esta parte de la educación. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Cómo ha sido mi experiencia en la inclusión? Cuando mi hija ya está lista para ir a iniciar sus grados preescolares, tenía 3 años, yo llego a la escuela y me dicen, llego con mi hija con acondroplasia y me dicen, primero se quedan las maestras choqueadas porque no saben cómo manejarla. Cuando yo les explico que mi hija no tiene una discapacidad ni cognitiva ni sensorial, únicamente es una discapacidad motriz. En ese momento mi hija tenía 3 años, todavía no sostenía bien su cabeza, no se podía sentar bien. Obviamente ella ya tenía que entrar a la escuela porque cognitivamente ya estaba preparada. Yo me ofrezco a quedarme con ella durante toda la jornada escolar. ¿Por qué? Porque mi hija fue a una escuela pública. Nos habían recomendado que era lo más viable. Entonces decido iniciar esta parte de acompañamiento con ella, y la verdad es que al principio fue muy complicado porque llegar a la escuela, las maestras no sabían qué hacer, desconocían totalmente qué tipo de discapacidad tenía mi hija, tenían miedo de que se les fuera a caer. Entonces, bueno, yo estuve durante estos 3 años, por eso menciono que me volví como su maestra integradora, porque yo durante estos 3 años estuve toda la jornada para apoyarla en la movilidad, que era ella lo que necesitaba. Coordinamos el ajuste de mobiliarios y los espacios físicos, solicité que se pusieran rampas. A partir de ahí también di talleres a las maestras para que ellas conocieran acerca de la discapacidad de mi hija, que supieran, digamos, que cuáles iban a ser las adaptaciones, que realmente no iban a ser adaptaciones curriculares, sino al contrario, iban a hacer adaptaciones únicamente de mobiliario. Ay, creo que se paró la presentación. Sigo, licenciada, ya en un momento se reanuda. Sí, no se preocupe. Bueno, sigo platicando en lo que empieza. Bueno, como les iba comentando, en esa parte tuve que también dar talleres a los papás para de alguna manera sensibilizar de que sus hijos iban a tener que convivir con una niña que era pues diferente a ellos en cuanto a aspecto físico. También brindar toda la información posible. En ese momento también mi hija empezó a asistir a terapias al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que le ayudaron muchísimo. Ellos me apoyaron también muchísimo porque fueron a la escuela a dar pláticas también, a certificar que realmente fuera una escuela completamente incluyente. Y bueno, a partir de ahí, las maestras me solicitan que las apoye también a la integración de otros niños que llegaron con discapacidad. Llegaron niños, sobre todo que tenían trastorno en espectro autista, y que las maestras tampoco tenían las herramientas. Y una de las constantes que me comentaban las maestras es que a nosotros nos exigen de alguna manera ser una escuela incluyente. ¿Por qué? Porque así nos lo solicita la SEP, pero a nosotras como docentes no nos dan las herramientas, no tenemos forma. Otra situación también era, como comento, nosotros estábamos en una escuela pública, el salón de mi hija, en ese momento, cuando
empezó, eran de 33 alumnos, 34 alumnos. Imagínense 35 niños, más o menos, 34, de 3 años y con una sola maestra. Era la locura. Realmente me dicen es que tú me veniste a salvar la vida porque si no yo no hubiera podido manejar a tu hija, manejar a los demás niños, trabajar, enseñarles, era muy complicado. Igual con otras maestras que posteriormente llegaron niños, como comento, con trastorno de espectro autista y que eran diferentes. O sea, había niños que tenían esta situación sensorial, que no podían escuchar ruidos fuertes, había niños que se pegaban, se golpeaban también a sus compañeros y era muy difícil para las maestras, realmente era muy, muy complicado. Por eso es que traté en la medida de lo posible servir como mediadora, como vocera, buscar información, apoyarla, sensibilizar a los niños, sensibilizar a los papás, porque también los papás muchas veces desconocen cómo debe de ser realmente una inclusión, cómo debemos tratar a una persona que es diferente. Yo sé que todas las personas somos diferentes, pero bueno, cuando se habla de discapacidad o de estas minorías o estas diferencias, pues no sabemos a veces cómo las podemos manejar, cómo podemos realmente crear un ambiente sano en la parte educativa. Entonces, bueno, esa fue como mi primera experiencia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, posteriormente ya mi hija entró a la primaria, afortunadamente todo bien, las maestras muy lindas, muy amables, se comprometieron. Al principio obviamente les da un poco de miedo porque es un reto y son retos que la vida a veces nos pone para ser mejores personas. Ya en esta parte de la psicóloga, bueno, de trabajar como psicóloga escolar, me dediqué al diagnóstico, la evaluación y seguimiento de alumnos específicos que tenían algunos problemas de aprendizaje, que necesitaban regularización o incluso que tenían alguna situación familiar en particular, también se les dio atención. Desarrollar y facilitar talleres largos con temas particulares tanto a maestros, alumnos como padres de familia. Ahí también las maestras me solicitaban, oye, necesito que me prepares un taller en contra de relacionado con acoso escolar. Se preparaba y se brindaba a las maestras, luego se ajustaba un poco hacia, hacia los alumnos y también hacia los padres de familia. Hubo varios talleres, les comento, hubo uno de acoso escolar, hubo otro de manejo del estrés, ese se lo di a las maestras, hubo un taller de musicoterapia, hubo un taller de arte también para los papás. Entonces, bueno, más o menos esos eran los temas y los talleres. Dimos también un taller de autoestima. Entonces, bueno, realmente ese era mi trabajo. Se dio también apoyo en ajustes curriculares a los maestros, porque también llegaron niños que necesitaban ajustes en cuanto a currícula y me decían, es que quiero que me ayudes un poco a cómo poder ajustar mi planeación para que ellos se integren. En el caso de mi hija también, bueno, sabemos que ella no puede bajar y subir escaleras, la vamos a dejar en un salón abajo, cómo la vamos a integrar a las actividades, cómo la vamos a integrar a la parte de dinámicas que tienen que ser en el patio, para que camine, para que esté con sus compañeros, y bueno, etcétera, ¿no? También proporcionar información acerca de diferentes discapacidades o enfermedades que derivan en una atención particular, también, ¿no? Porque incluso había padres de familia que llegaban y tenían ese desconocimiento de la situación que presentaba su hijo, y también fue esta parte de acompañamiento para que tuvieran la información necesaria para cómo ir trabajando con ellos. Y finalmente es fomentar la integración en todas las actividades académicas y extracurriculares.
Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, actualmente colaboro con el voluntariado del Museo Tamayo. Apenas inicié. Esto es porque surgió la necesidad de que muchas veces se cree que los museos son para un público específico. Y en particular el Museo Tamayo, a partir de su sección de educación y diseño, decidieron abrir como esta posibilidad de que todas las personas realmente pudieran acercarse a las exposiciones que presenta el museo. Entonces, aquí nuestro trabajo se ha centrado en diseñar visitas guiadas para grupos particulares. Se han diseñado visitas en braille, se han diseñado visitas con lengua de señas. Se están diseñando ahorita visitas para personas con alguna discapacidad física para que también de alguna manera puedan disfrutar y aprender un poco de las exposiciones que se presentan en el museo. Otro objetivo es promover la inclusión de personas con discapacidades, necesidades educativas especiales o comunidades específicas. ¿A qué me refiero con comunidades específicas? Pues de nuevo, a que queremos como ampliar esta parte de que el arte sea universal, sea accesible, que no se piense que es un poco elitista a veces. Entonces, estamos ahorita, de hecho en abril se va a iniciar unas jornadas para que personas que acaban de salir del reclusorio, es un programa que se llama Reinserta, personas que acaban de salir del reclusorio, se van a hacer visitas guiadas al museo para que ellos también, junto con su familia, recorran el museo y lo disfruten. Se están haciendo los fines de semana también recorridos, visitas guiadas a niños, también a mujeres que han sufrido situación de violencia, también se les está dando estas visitas guiadas. Y en la parte de facilitar la integración de espacios, pues de nuevo, es esta necesidad que estamos tratando de cubrir, de que realmente todos los espacios educativos y entre ellos, pues obviamente un museo, pues realmente tenga esta parte de que sea para todos y que todos de alguna manera puedan disfrutar y aprender del arte. Y finalmente, bueno, lograr que los espacios públicos realmente representen espacios inclusivos, ¿no? Que no solamente se pongan rampas, sino que realmente haya una inclusión en las personas con discapacidad, la que sea, ya sea discapacidad motriz, sensorial, etcétera, ¿no? Podemos pasar a la última diapositiva, por favor. Bueno, pues a grandes rasgos, eso ha sido mi experiencia laboral. Quise hacer una presentación muy sencilla, muy básica, sobre todo porque, bueno, me gustaría responder sus preguntas o la mayor cantidad de preguntas que se pueda. Les agradezco mucho y pues muchísimas gracias y si quieren ya empezamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias, licenciada, por su ponencia. Sabemos que es de suma importancia esto de la inclusión para las personas que sufren diferentes tipos de discapacidad. La primera pregunta que nos hacen llegar es, ¿de qué manera apoya o da el acompañamiento a los padres de familia o tutores que inician el proceso de aceptación de sus hijos con alguna discapacidad? Ok, bueno, para empezar, creo que lo principal es, voy a hablar desde mi experiencia primero. Lo primero que tienes que hacer es aceptar, ¿no? Aceptar que tu hijo o hija es diferente y a partir de ahí, ¿qué puedes construir con ella? Eso es como lo principal y después ver de qué manera tu hijo va a lograr lo que él pueda en la medida de sus necesidades y en la medida de sus capacidades
pero eso no quiere decir que va a ser más o menos persona. Al contrario, yo creo que a partir de lo que él pueda lograr, tú tienes que estar consciente de toda esa parte de logros y apoyarlo incondicionalmente. Yo creo que eso es lo básico, ¿no? Para los papás a veces es como un proceso de duelo, porque pues creamos como esta parte del niño que imaginamos, es que mi hijo va a ser abogado o va a ser doctor o va a ser ingeniero como su papá, y de repente cuando es el choque de que tienes un hijo con discapacidad, toda esa parte se desmorona, pero también es importante porque tenemos que aterrizarnos y decir, bueno, ya, o sea, mi hijo está aquí, esto es lo que hay en este momento, es vida, y a partir de aquí tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir trabajando y tenemos que ver todas esas fortalezas que él tiene. Es increíble ver que me ha tocado trabajar con muchas personas con discapacidad, ver todos esos aprendizajes que a mí me han dado, no que yo se los he dado a ellos, sino que ellos a mí me han enseñado esta parte de tenacidad, sobre todo. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, licenciada, de hecho, aunada a esta pregunta, nos Uh-huh. llega otra que dice, ¿qué habilidades como padres podemos desarrollar más para tener un desarrollo más óptimo para nuestros hijos? Ok, yo creo que lo primero sería empatía. Otra parte que es muy importante es la resiliencia, la escucha, la paciencia, porque a veces, aunque uno no sea papá de un niño con discapacidad, aunque sea papá de un niño completamente normal, y lo pongo entre comillas, la paciencia se acaba, y más en estos tiempos de pandemia, donde pues estar encerrados al día, a veces la paciencia se acaba. Yo creo que esas serían las principales habilidades: la empatía, la resiliencia, la escucha y la paciencia. Muchas gracias, licenciada. Vamos a pasar ahora a unas preguntas que tienen que ver ya con la docencia. Claro. Desde su experiencia personal y profesional con la inclusión, ¿qué pueden hacer los padres de familia que tienen hijos con alguna discapacidad para que sus hijos sean integrados realmente en la escuela? Yo, yo les recomiendo que se acerquen, primero que busquen, ¿no? Lo principal es buscar una escuela antes de inscribirlos, ir preguntar si la escuela tiene esa disposición, no tanto si tiene digamos que la accesibilidad, sino que tenga la disposición de que realmente su hijo pueda tener esta parte de inclusión. Algo que también es importante es preguntar si cuentan con USAER. Si no cuentan con USAER, pues que cuenten con un buen, digamos que departamento de psicopedagogía, para que a partir de ahí ellos puedan, si ustedes como papás ya cuentan con una evaluación de la situación de su hijo, poder llevarla el departamento o hablar directamente con la psicóloga de la escuela, para que a partir de ahí entre ustedes dos puedan cómo ir diseñando estos planes de ajustes curriculares, o si necesitan alguna silla especial, algún, algún aditamento, etcétera, ¿no? Porque incluso hay niños que me ha tocado trabajar niños que son que tienen debilidad visual y entonces necesitan unas tabletas especiales. A veces los papás se las pueden proporcionar, a veces la misma escuela puede gestionar directamente con la coordinación para que se les proporcionen esas tabletas o cualquier otro ajuste que ellos llegaran a necesitar, ¿no? Con lo que usted nos menciona ahorita, ¿cómo se trabaja con los padres que desconocen o que no son psicólogos y no tienen la oportunidad que usted de ser escuchada en la escuela? Yo creo que lo primero, cuando tú como papá te enteras de la noticia de que tu hijo tiene una discapacidad, lo primero que yo recomiendo es que se informen, independientemente de que yo sea psicóloga o no. Yo lo primero que tuve que hacer fue informarme, porque yo desconocía completamente cuál era la discapacidad de mi hija.
La acondroplasia es una discapacidad a nivel únicamente motor, afortunadamente. Mi hija es lo que comúnmente se conoce como talla baja, pero en el momento en el que yo me enteré, yo desconocía completamente muchísimas cosas. Entonces, yo lo que recomiendo principalmente en el momento en el que ustedes se enteren de que tienen un hijo con alguna discapacidad es que se informen mucho, pregunten si hay alguna asociación, por ejemplo, en las personas con síndrome de Down, hay muchísimas asociaciones que les pueden dar la información a los papás, que les pueden dar el acompañamiento. En mi caso, yo tuve la fortuna de entrar a una asociación que está en España, que se llama ALPE, y desde allá me mandaron libros de cómo tenía que ser la integración de mi hija, cómo tenían que hacer los ajustes en cuanto a mobiliario. Entonces, para mí eso fue, bueno, como una bendición porque me permitió abrirme las puertas. Y algo que también es muy importante es que igual pregunten a los docentes, que no les dé pena, acérquense, cualquier duda que tengan. Las maestras también tienen esa disposición de trabajar con sus hijos, pero que no tengan miedo, o sea, no tengan miedo. Yo sé que es muy difícil porque tenemos muchas dudas, tenemos muchos temores, pero tenemos a alguien que tenemos que ir sacando, que tenemos que ir luchando junto con él. Y por eso es tan importante que no se queden con la duda, que siempre pregunten y que se informen. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y ya aunado a esto, nos preguntan que ¿cómo trabajar con los padres que no saben lidiar con los niños con discapacidad? Yo creo que ahí sí es un tema muy delicado porque como comentaba al principio, puede existir incluso negación, puede incluso pasar que los papás se alejen. Cuando mi hija asistía al CRIT me tocó conocer muchas historias de que en cuanto los papás se enteraron que tenían un hijo o hija con discapacidad, pues simplemente se iban, los dejaban, o sea, y no solo el papá, también la mamá, ¿no? Se iban y los dejaban a cargo de la abuela o del abuelito, de la tía. Entonces es un proceso muy complicado porque tienen que aceptar que muchas de sus expectativas pues no van a ser cumplidas, pero esa ya no es su vida, estamos hablando de la vida de su hijo y a partir de eso, ¿qué se puede construir? ¿Qué podemos rescatar? Si es complicado, yo lo que recomendaría pues es eso, ¿no? Que primero trabajen su duelo, que trabajen esta parte de aceptación, porque ellos también tienen que llevar un proceso de sanación y a partir de ahí ir trabajando a la par con su hijo y darle mucho amor, porque yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, licenciada. ¿Y de qué manera sensibilizamos a los docentes para incluir a los alumnos y alumnas con barreras de aprendizaje sin que les genere temor o resistencia para adecuar las estrategias de aprendizaje y no solo se vaya dando actividades de entretenimiento y calificaciones mínimas? Claro, esta parte es muy importante, qué bueno que la preguntan, porque sí es un tema. ¿Por qué? Porque yo platicaba mucho con docentes, de hecho me hice amiga de las maestras de mi hija, porque me decían, es que a nosotros como docentes nos dicen, es que tú tienes que integrarlo, ¿no? Y esta es una reforma que lleva más o menos unos 10 años, donde dieron como la indicación de que todos los niños con discapacidad, la que fuera, tenían que ir a una escuela regular. Pero ¿qué pasa? A las maestras y a los maestros no se les da la capacitación. Entonces llegan y de repente dicen, pues aquí hay una persona con síndrome de Down, te toca incluirla en las actividades. Pero nunca le dicen cómo hacerlo. O llega una persona con discapacidad visual o una discapacidad motriz, pues te toca incluirlo. Y no solo eso, o sea, te toca incluirlo, pero en un grupo donde tienes otros 36 alumnos y 36 alumnos que requieren la misma atención,
la misma dedicación que le vas a poner al niño que acaba de llegar. Entonces, es de verdad una tarea maratónica. No saben yo cómo agradezco y de verdad estoy orgullosa y reconozco muchísimo la labor de los docentes porque hacen maravillas, maravillas. Porque de nuevo, yo lo que recomiendo es que en cuanto sepan que van a tener un niño con discapacidad, se acerquen, hablen probablemente con una psicóloga, debería de existir. Ahorita afortunadamente pues ya hay más, digamos que maestras de apoyo de USAER que les pueden facilitar esta parte de cómo hacer el ajuste curricular para que no solo tengan, como dicen comúnmente, pues el niño de adorno, ¿no? Y le den los juguetitos para que se entretenga toda la jornada, sino que realmente logren un aprendizaje con él y aunado a eso que también trabajen en general con el grupo. A mí de verdad me sorprendía cómo los propios niños integraban a mi hija. Me sorprendía gratamente porque ellos mismos es, y yo la voy a llevar, y yo la ayudo, y yo participo, y yo bailo con ella, y yo la acompaño, etcétera. Y no solo con ella, sino con otros niños que tenían otra discapacidad, eran tan empáticos y tan sensibles que es de verdad gratamente sorprendente cómo hemos avanzado en esa parte con los niños como sociedad. Hablando de esto, licenciada, ¿qué habilidades como padres o docentes podemos desarrollar más para tener un desarrollo más óptimo para nuestros hijos o alumnos? Yo creo que de nuevo lo primero que tendríamos que ser es empáticos, respetuosos, eso es lo más importante, tenemos que ser respetuosos con el otro independientemente de su condición. Eso es algo que yo siempre he dicho, tú tienes que respetar al otro por ser humano, no porque tenga una discapacidad, no porque sea hombre, no porque sea mujer, sino simplemente porque es un ser humano, merece todo el respeto del mundo. Tenemos también que ser tolerantes y no solo, como dicen comúnmente, de dientes para afuera, sino realmente esta parte de practicar la tolerancia, el respeto, la escucha, la participación. Yo creo que eso como padres se le puede ir inculcando a nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? Desde que tienen 3 años. Muchas gracias, licenciada. Eh, ¿Se realiza algún trabajo integral para fomentar la aceptación con los hijos y con otros y con nosotros mismos como padres? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, se tiene que trabajar en conjunto. Yo siempre he dicho que para que tu hijo pueda tener una educación de calidad, tienen que ser 3 cosas, ¿no? El trabajo de padres de familia, el trabajo de alumnos y el trabajo en la escuela, ¿no? Lo que implica los directivos, los docentes, supervisión y bueno, ya es escaladas más arriba. Pero en general yo creo que es el trabajo en conjunto que tú como papá estés al pendiente, que obviamente el alumno sea disciplinado, participe, cumpla con todas las actividades y en la parte de los docentes, pues que realmente la educación sea de calidad, que haya un compromiso, que haya una escucha también y haya un diálogo respetuoso, claro, de las necesidades del alumno y también de los padres de familia. Si alguna de esas 3 cosas falla, pues obviamente el resultado no va a ser el esperado. Si falla en la parte de los maestros, pues obviamente el alumno va a tener alguna deficiencia, si falla la parte de los padres de familia, aunque el alumno tenga disposición y aunque la maestra o el docente tenga disposición, no va a servir de nada si también el padre no pone de su parte. Entonces creo que si cada quien hace la labor y la responsabilidad que le toca, los resultados van a ser los esperados. Muchas gracias, licenciada. Cuando un profesor saca, por decirlo de alguna manera, a un niño del salón por tener una mala conducta, ¿qué puede hacer el padre, la madre o los tutores en este caso?
Eh, yo creo que primero tendrían que dirigirse y sacar una cita. Bueno, primero generar la confianza con el niño, que el niño vaya y te platique la situación. Yo siempre lo comento mucho con mi hija, tú a mí me tienes que contar todo y a veces parezco de la Gestapo porque le pregunto santo y seña de lo que le ocurrió en su día. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tengo que generar confianza de que pase lo que pase, yo siempre la voy a apoyar y yo siempre voy a escucharla y yo siempre voy a estar al pendiente de sus necesidades. Después de eso, si ella me comenta que algo pasó, la sacaron de la escuela, del salón, o bueno, etcétera, estoy poniendo un ejemplo de mi hija, lo primero que haría sería hablar con la docente para que me explicara qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué tomó esa decisión de sacarlo del salón? Y a partir de ahí, pues llegar a un acuerdo con la maestra. ¿No? Que probablemente, bueno, yo voy a hablar con él para que no se vuelva a repetir, voy a tomar medidas, etcétera, etcétera. Bueno, y también la maestra de alguna manera tendría que platicarme por qué tuvo que llegar hasta la parte de sacarlo del salón para que pues este fuera el resultado, ¿no? Yo creo que sería lo primero, tener una comunicación primero con mi hijo y después ya remitirme a la docente y si no encuentro una respuesta, pues entonces ya sería escalar un poco hacia la parte de los directivos. Muchas gracias, licenciada. Ahorita que ya mencionó en la respuesta a su hija, nos llegó una pregunta muy respetuosa para usted. Si gusta, puede contestarla, si gusta, ¿no? ¿De Sí, dónde claro. tiene usted esa fuerza interna y externa para lograr darle impulso a su hija? Debido a que la gente suele ser muy ofensiva y poco tolerante. ¿Cómo le hace usted para darle esa fortaleza mental? Pues yo creo que lo hago porque es mi hija. No, no tengo como una respuesta más como más gariboleada realmente. O sea, lo hago porque es mi hija y lo haría tuviera o no tuviera discapacidad. Yo lo que siempre le digo y lo comentamos también su papá y yo es que ella se va a tener que esforzar el doble o el triple en su vida para hacer lo que una persona normal hace. Y a partir de ahí yo siempre le he dicho es que las personas que te quieren te van a querer, así midas 2 metros, así midas uno. Las personas que te quieren te van a respetar y van a ser tus amigos y te van a cuidar. ¿Por qué? Porque eres una persona y porque eres una persona muy valiosa. Entonces yo siempre me he enfocado a esa parte que si tú quieres respeto, lo tienes que dar. Y si tú quieres como mamá que a tu hijo lo respeten, pues tienes que empezar con eso. A veces es muy difícil, a veces vamos en la calle y como obviamente la discapacidad de mi hija es muy evidente, entonces pues sí me ha pasado que pasan y se le quedan viendo y a veces como que entre mí me da coraje y me dan ganas de ir y decirle, ¿y tú qué le ves, no? O ¿por qué te le quedas viendo así? Pero en ese momento digo, no, o sea, si yo quiero respeto para mi hija, yo también lo tengo que dar y de alguna manera hemos tenido que estar trabajando todos los días con ella. Es un trabajo diario en que ella tiene que ser feliz, tiene que sentirse orgullosa de quién es, independientemente de su condición y que cualquier cosa que haga en su vida va a ser extraordinaria. ¿Por qué? Porque ella lo logró a pesar de tener una discapacidad. Entonces, para mí creo que es lo principal. Regresando a las preguntas que tienen que ver con la escuela, licenciada. Muchos padres mandan a las escuelas a los niños, pero no aceptan que no aceptan que tienen alguna discapacidad y por lo mismo no saben las necesidades ni los resultados que se pueden esperar. ¿Cómo trabajar este aspecto con ellos? Yo creo que lo primero, casi siempre cuando un niño presenta alguna discapacidad, lo primero que te recomienda el doctor es hacerle una evaluación, ya sea una evaluación neurológica, una evaluación física, una evaluación médica general. Y a partir de los resultados, también el doctor te va a decir cuáles van a ser los alcances esperados
que él va a poder tener y a partir de ahí, bueno, tú como papá ya vas a poder tener como herramientas para ir trabajando esta parte de los alcances que queremos tener con nuestros hijos. Como repito, es muy diferente, incluso en la parte de los trastornos del espectro autista, es muy diferente el trabajo a lo mejor con un niño que tiene dificultad de habla, con un niño que tiene a lo mejor una alteración sensorial y a pesar de que es prácticamente el mismo trastorno, pero son diferentes espectros y es diferente la forma de trabajo. Entonces yo sí lo que recomiendo al principio es que se haga una evaluación y a partir de esa evaluación poder trabajarlo. Voy a prender tantito la luz porque ya me estoy viendo muy oscura, permítame. Claro, licenciada. Ya, gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues serían todas las preguntas que nos hicieron llegar. Agradecemos su ponencia y su disponibilidad para poder contestar, para compartirnos el tema y para contestar sus preguntas. No sé si No, al tenga algo más que contrario. agregar. Disculpe. No, pues no, al contrario, pues muchísimas gracias por el espacio, espero que les haya servido y pues en general invitarles realmente a que participen de esta inclusión. Ustedes, si alguno decide trabajar en los espacios educativos, pues que realmente se comprometa a esta parte de cómo ir realmente generando inclusión, no solo en las escuelas, sino en cualquier lugar, ¿no? Sobre todo porque pues eso nos va a ayudar a ser mejores personas, a crecer como sociedad y de alguna manera contribuir un poco a que realmente estas personas, estas minorías sean escuchadas y sean respetadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. Que tengan excelente tarde todos. Muchas gracias. Gracias.